Género y teoría de las relaciones internacionales. Algunas distinciones conceptuales. El concepto de género es acuñado por Gayle Rubin en 1975. El género es un concepto de naturaleza sociológica y es entendido como una construcción social. En otras palabras, el género viene a ser una forma de identidad que tiene su origen en los procesos e interacciones sociales, los cuales, al igual que la cultura o la etnia, contribuyen a configurar una serie de roles e incluso procesos de estratificación social. Desde este punto de vista, a nivel cultural, a nivel social, se establecen un conjunto de parámetros o identidades propias del hombre y de la mujer. Y además se establecen un conjunto de interacciones aceptables entre hombres y mujeres, y todo esto configura los sistemas de género. Los conceptos de género y sexo, aunque están íntimamente relacionados, son diferentes y han tendido a confundirse. Como ya hemos indicado, el concepto de género es de naturaleza sociocultural o sociológica, mientras que el sexo es un concepto de orden biológico. El sexo hace referencia a todos aquellos rasgos de un organismo que permiten distinguirlo como portador de un determinado tipo de células reproductoras o gametos. En el caso de aquellos individuos que portan las células conocidas como óvulos, hablamos del sexo femenino o el sexo propio de la mujer. En el caso de aquellos individuos que portan las células reproductoras o gametos, conocidos como espermatozoides, hablamos de individuos del sexo masculino o hombres. Es importante tomar conciencia de que el sexo es una categoría compleja y de que, a pesar de que en apariencia existen un conjunto de indicadores claros de cuál es el sexo de un individuo, en realidad el sexo de un hombre o de una mujer o de aquellas personas que tienen una identidad indiferenciada está determinado por un conjunto variable de factores. De hecho, existen variables primarias, secundarias, terciarias, cuaternarias y hasta de quinto orden que influyen en la determinación del sexo de una persona. Otro concepto que no debe ser confundido con el de género es el de identidad. La identidad podemos entenderla como la manera en que una persona se considera a sí misma, el autoconcepto que tiene de sí en atención a un conjunto o una variedad de factores, entre los cuales el género es tan solo uno de varios. A la identidad contribuyen también aspectos tales como los étnicos, religiosos o culturales. En tal sentido, siendo el género una de las variables que configuran la identidad, podemos hablar de una forma concreta de identidad como lo es la identidad de género. Tal como nos indican Juan Herrero y Rosa Pérez, el término identidad de género fue introducido por Hooker, un psicólogo, y Stoller, un psicoanalista, en forma casi simultánea a principios de los años 70. De acuerdo con Joe Money, la identidad de género es la propia categorización que el individuo hace de sí como hombre, mujer o ambivalente. Tiene que ver con la autoconciencia que la persona tiene de sus procesos mentales y sus conductas propias, que le llevan a sentirse como hombre, como mujer o como perteneciente a una identidad de género alternativa. Aquí encajarían la homosexualidad, la transexualidad, etc. Desde la perspectiva de género, el hecho de ser hombre o mujer no solamente implica estar dotado de un determinado sexo biológico, sino que además a hombres y a mujeres se le asignan roles distintos. Socialmente se han construido unas prescripciones normativas respecto a cuál ha de ser el comportamiento socialmente aceptado
de los individuos que pertenecen a uno u otro sexo. La teoría feminista utiliza la categoría de género para poner de manifiesto estructuras de poder, conforme a las cuales, en sociedades de naturaleza patriarcal, a los hombres se les han atribuido unos roles que les permiten contar con una posición privilegiada dentro del orden social, mientras que las mujeres han estado históricamente en una situación secundaria o en segundo plano. Desde el punto de vista de este curso, queremos ir más allá de lo que plantea el feminismo como espacio para la reivindicación social de la mujer. Queremos acoger este elemento de que, conforme a la perspectiva de género, a hombres y a mujeres se les han asignado históricamente distintos roles. Y queremos vincular estos roles a lo que es el proceso de abordaje constructivo de los conflictos. En tal sentido, podemos observar que a las mujeres históricamente se les ha visto como personas que están abocadas a la paz, al resguardo del hogar, etc. Y a los hombres históricamente se les ha visto como individuos que están abocados al desarrollo de la guerra, al enfrentamiento, etc. Lo que queremos hacer es problematizar estas nociones y ver que es posible ver a la mujer no solamente como una entidad pasiva en el marco de los procesos de conflicto, particularmente los de conflicto violento, sino que las mujeres pueden jugar un papel muy activo en el logro de la paz, pero a su vez ver al hombre no solamente como la fuente de conflicto, la fuente de lucha, el combatiente, verlo también como un constructor de la paz y ver cómo las relaciones históricas entre hombres y mujeres, cómo los sistemas de sexo-género, como los definen algunos autores, han contribuido históricamente al desarrollo de determinados procesos conflictivos. En atención a lo indicado anteriormente, de acuerdo con el feminismo, el género pone de manifiesto la existencia de profundas desigualdades sociales históricas entre hombres y mujeres. En atención a estas desigualdades es que Benavit habla de sistemas de sexo-género, conforme a los cuales, de acuerdo a la interpretación que se hace de las diferencias biológicas existentes entre el sexo masculino y el sexo femenino, se han distribuido a lo largo de la historia los recursos políticos, económicos, culturales, de autoridad, etc. Lo que nos dice el feminismo es que esa interpretación de las diferencias biológicas se ha traducido en que los hombres tradicionalmente hayan contado con una posición privilegiada en esta distribución de recursos, mientras que las mujeres han estado en un segundo plano. ¿Cómo se enmarca la teoría feminista en el ámbito de la disciplina de las relaciones internacionales? A este respecto, es importante que establezcamos una diferenciación entre el feminismo como movimiento histórico y la teoría feminista. El feminismo, entendido como movimiento histórico y movimiento de carácter político, nace a finales del siglo XIX y está orientado a la defensa y reivindicación de los derechos de la mujer. La teoría feminista, en tanto corriente de pensamiento, corriente teórica, corriente epistemológica, está muy relacionada con el movimiento feminista, pero es básicamente una corriente de estudio. Ella es la precursora del concepto de género y ha emergido en las relaciones internacionales como disciplina en un contexto muy particular. Este contexto histórico se da a finales de los años 80 e inicios de los 90 y está representado por lo que en la disciplina de las relaciones internacionales denominamos como cuarto debate. Vale comentar que algunos autores hablan de hasta un tercer debate y enmarcarían en ese tercer debate a la corriente feminista. Pero en el marco de este curso vamos a hablar del cuarto debate
como aquel en el cual cobran fuerza diversas corrientes tales como la teoría feminista, la teoría crítica y el posmodernismo. Al igual que las otras corrientes revisionistas y reflectivistas que cobran ímpetu a partir de los años 90, la corriente feminista o la teoría feminista nos plantea que el estudio de las relaciones internacionales no ha sido neutral. En el caso de los argumentos de la teoría feminista, nos diría que ese estudio de lo internacional no ha sido neutral desde el punto de vista del género. Y en este sentido es que la teoría feminista nos indica que el género, es decir, la construcción socialmente establecida acerca de la diferenciación entre los roles sociales de hombres y mujeres, es un elemento o una variable importante para entender el análisis histórico que se ha hecho de lo internacional. Nos diría la corriente feminista que si algo ha caracterizado el estudio de lo internacional es el androcentrismo. En este sentido, los principales teóricos reconocidos en la disciplina no solo han sido hombres, sino que han estudiado además la política y las relaciones internacionales con base en una diferenciación estructural entre hombres y mujeres. De acuerdo con lo que nos plantea Brigitte Locher, los modos feministas de abordar las relaciones internacionales proceden de un surtido diferenciado de ciencia y teorización feminista, cuyas raíces se ubica, políticamente hablando, en el movimiento feminista de finales del siglo XIX. El movimiento por la emancipación de la mujer de los años 60 se remitió a esa tradición del feminismo organizado, concentrándose a la vez en aquellas medidas políticas que eran necesarias para la igualdad de derechos entre los dos sexos. Mientras se desplegaba esta actividad política, se desarrollaron un conjunto de cuestiones teóricas que analizaban críticamente a la ciencia como institución. Las feministas han reflexionado acerca de los efectos del predominio masculino en las universidades e institutos de investigación, predominio que se ha manifestado en los contenidos y planteamientos de problemas, así como en los métodos y procedimientos de las diversas disciplinas. En tal sentido, el enfoque feminista de las relaciones internacionales no surge solamente dentro del contexto universitario, sino que está estrechamente vinculado al feminismo como movimiento político. Esa estrecha vinculación entre feminismo político e investigación académica acerca de la mujer o los géneros marca permanentemente el carácter de la ciencia feminista, que de esta forma se mantiene ligada explícitamente a un interés de carácter normativo emancipador. En otras palabras, busca la superación de la situación de jerarquía existente entre hombres y mujeres para una mayor emancipación e igualdad de la mujer. Para alcanzar este objetivo hay que señalar que en primer lugar las parcialidades de la investigación tradicional tienen su origen en la exclusión de la mujer y en el predominio de los puntos de vista masculinos. La investigación institucionalizada en relaciones internacionales comenzó en el período entre las dos guerras mundiales, debido a la necesidad de formular recomendaciones concretas en el mundo político que permitieran evitar una nueva guerra, como las dos guerras mundiales que tuvieron lugar en el siglo XX. Pero ese campo de la high politics siempre fue una esfera dominada por hombres, una esfera de soldados, de diplomáticos y estrategas, en la que al parecer no había ningún lugar para la mujer. En las viejas concepciones de las relaciones internacionales se diferenciaba rigurosamente entre la política exterior y la política interior, lo cual estaba ligado a otra visión también limitada de la política internacional como la conducta externa de los estados. Recordemos que el concepto de política internacional hace referencia a las relaciones políticas entre estados y que durante muchos años se consideró que el mundo de lo internacional era el mundo en donde el actor por excelencia era el Estado. Una definición tan estrecha hacía difícil la posibilidad de tematizar el significado de la situación existente entre los sexos masculino y femenino para el desarrollo de las relaciones internacionales. Además de ello, la disciplina de las relaciones internacionales nunca se liberó del concepto clásico acerca de la separación entre las esferas públicas y la privada. La identificación tradicional de la esfera privada como el ámbito del dominio femenino legitimaba la exclusión de la mujer de la esfera pública, de la esfera de la política, identificada con el hombre,
y por tanto la política internacional era considerada como parte de esa esfera pública y netamente masculina. ¿Cuáles han sido las implicaciones de las teorías feministas en el estudio de las relaciones internacionales? Con la introducción de la categoría de género, se han desechado todos los alegatos o argumentos a favor de la existencia de una neutralidad sexual o una asexualidad. Por el contrario, lo que ha demostrado el trabajo de la corriente feminista son las repercusiones de las relaciones jerárquicas existentes entre los sexos, que se extienden hasta la teoría y la práctica de las relaciones internacionales. Tomar en serio el feminismo requiere que examinemos por igual cómo las relaciones internacionales tienen efectos sistémicos diferenciados según el género y cómo las categorías, identidades, prácticas y marcos conceptuales influenciados por el género afectan a su vez la conducta y el estudio de las relaciones internacionales. De esta manera, el planteamiento del género, al contrario de la perspectiva centrada en la mujer, ofrece la posibilidad de dilucidar en forma crítica las atribuciones semánticas de lo masculino y lo femenino, y analizar su funcionalidad para la política internacional y las relaciones internacionales. Esto quiere decir que una perspectiva sensible al género ahonda mucho más, pues busca colocar en su punto focal estas normas e ideas en las que se basa la relación entre los dos sexos, el masculino y el femenino, para vincularlas con las acciones de los actores sociales, políticos e internacionales. En definitiva, se propone como objetivo estudiar y aclarar la forma en que esas ideas en torno al género y los sexos también surgen y se conservan a través de la política y la práctica internacional. En sentido contrario, también las estructuras y relaciones de poder contemporáneas dependen de la conservación de definiciones específicas acerca de lo masculino y lo femenino, así como de una manera de comprender determinada en la que se basan los roles de hombre y mujer. El objetivo de un planteamiento feminista en las relaciones internacionales, entonces, consiste en tratar de descubrir esas conexiones y funcionalidades entre el género y las relaciones internacionales que hasta el surgimiento y ímpetu fundamental de la teoría feminista en los años 80 y 90 no habían sido tomados en cuenta.